seguramente este tema de columna de Gabriel, y en cuanto hubiese andado, si hubiesen utilizado el método que a último momento el gobierno decidió bajar, motivo por el cual vino después la renuncia, entre otras cuestiones, de Marco Lavagna. Gabriel, querido. Bien, el INDEC, tal cual se había anunciado, difundió en el día de ayer, martes, la inflación del mes de enero, luego de la polémica en torno a la salida de Marco Lavagna de la dirección del organismo y de confirmar la aplicación del mismo índice que se venía utilizando del año pasado, ¿sí?, en lugar del nuevo esquema que estaba previsto. En ese marco, el número que difundió el INDEC fue 2,9, luego del 2,8 de diciembre, en tanto tuvo una variación interanual del 32%. Es decir, la inflación se frenó, no, se aceleró y subió. De ahí decir aceleración también me parece mucho, ¿sí?, pero tendría que haber bajado. El gobierno lo que busca es bajar la inflación. Sí, ese es el punto. Para que nos hagamos una idea, el día lunes, como siempre, 2 días antes, la ciudad de Buenos Aires, Cava, tiene un INDEC propio, vamos a llamarlo así, y había arrojado una suba del 3,1, con una variación interanual del 31. Es decir, ¿por qué miramos este número? Porque nunca coinciden, pero la tendencia es la misma. Cuando a Cava le dio que había subido, nosotros empezamos a mirar de reojo, che, guarda que número va a haber, ¿eh? La división con mayor alza mensual en enero fue alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 4,7%. Esto está íntimamente relacionado con aquellos productos estacionales y con la suba de la carne. Le siguió restaurantes y hoteles con un 4,1%, esto tiene que ver con el periodo vacacional, y comunicación aumentó un 3,6%. Esto tiene que ver con los servicios de telefonía, sea móvil o fija. Si vivienda, agua, electricidad y gas treparon un 3% por encima del nivel general. Acá están contemplados los aumentos que tienen regularmente la luz y el gas. El rubro que menos subió fue prenda de vestir y calzado, con una variación negativa de 0,5. Esto se da en el medio del debate por la importación de prendas textiles, y esto tiene que ver porque estamos en época de liquidación de temporada. Justo se dio en la liquidación de temporada, entonces con razón se dio prácticamente no aumento de la ropa. Dentro de alimentos te decíamos que es lo que más nos importa a nosotros, carnes y algunas verduras y frutas que tienen que ver precisamente con la estación, y la difusión del IPC con la metodología que venimos usando desde el año 2004, reactivó cuestionamientos sobre la credibilidad del indicador. La controversia podría llevar a seguir con mayor atención índices alternativos, ya sean públicos o privados, y a extender el debate a otros indicadores sensibles, como que se van a dar a conocer la semana que viene, no creo que lleguen esta semana, que es el índice de pobreza, que está íntimo. Recordad que siempre te decimos lo mismo, los pobres en Argentina no se miden por calidad de vida, se miden por ingresos. Entonces, ahí está relacionado con la inflación. En ese clima, fíjense qué clima había ayer, que trabajadores de ATE, ¿sí?, de ATE, en el mismo momento, a las 4 de la tarde, realizaron una protesta frente al organismo. ¿Por qué? Porque estaban en contra que se siguiera usando la misma metodología, ¿sí? Y la Sociedad Argentina de Estadística también ayer expresó su preocupación por la decisión oficial de frenar el nuevo índice, al considerar que afecta la credibilidad estadística en el plano local e internacional. En el plano internacional, ¿por qué? Porque no estamos tomando una base, una canasta
correcta, ese es el punto. Y es así que se volvió el viejo debate si se trata de una cuestión estacional que encareció los alimentos o por el contrario hay que buscar la explicación en el plano monetario y por lo tanto concluir que se está produciendo una expansión de peso, es decir, la maquinita, a la que en realidad demanda el mercado. La explicación de estacionalidad parece en principio, cuando vos mirás la carne, que es lo que más ponderación, más importancia tiene en la canasta, tuvo una variación estable luego del típico empuje que tuvo a fin de año, con lo cual podemos decir que las verduras y las legumbres empujaron un poco. Ahora, volvemos a poner la lupa sobre la cantidad de pesos, es decir, si la inflación que estamos teniendo no es un fenómeno monetario. Y acá vuelve a poner sobre la mesa el tradicional temor a la trampa de febrero. ¿Te acordás que yo te conté la trampa de febrero? La trampa de febrero es, en diciembre, enero, se demandan muchos pesos por periodo vacacional, para pagar aguinaldos, para pagar vacaciones, se demandan pesos, hay poca demanda de dólares, entonces el precio tiende a bajar. Pero después la demanda de dólares vuelve en febrero. Entonces, ¿por qué la trampa de febrero? Porque muchos ministros de Economía, confiados en el número de enero, dicen que eso va a seguir y después febrero se le da vuelta. ¿Sí? Este es un clásico problema veraniego, consiste en el relajamiento monetario en que incurren los gobiernos, después que en diciembre se produce el aumento de la demanda de pesos y una estabilización cambiaria. ¿Estamos en la trampa de febrero o no? Como se ha visto en varios casos y bajo gobiernos de diferentes signos, este incremento en la demanda de pesos suele confundirse con un cambio de tendencia cuando en realidad se trata solo de un fenómeno estacional. Como al mismo tiempo la oferta de dólares disminuye en el verano, se produce esta combinación que se refleja en una presión cambiaria e inflacionaria en febrero que fuerza una bruta suba de tasas de interés. ¿Qué te estoy adelantando con esto? Que guarda con el número de febrero también. Sí, entonces, en este verano del 2026, ¿podemos reeditar esa trampa estacional? Yo creo que no, porque en este momento se está produciendo un masivo ingreso de dólares vinculado con esto que ya te expliqué, que es la emisión de deuda que están teniendo las provincias y las grandes empresas. Es por esa situación que el Banco Central tiene la oportunidad y la está aprovechando para acumular reservas. Desde el gobierno esto se presenta como un círculo virtuoso, vamos a llamarlo así, se compran las reservas, mejora la confianza del mercado, se traduce en el fortalecimiento del peso, el tipo de cambio oficial sigue bajando y esa situación fortalece la demanda de activos en pesos por parte del público, lo que hace que la oferta de divisas se siga reforzando. Pero hay otro punto de vista, es que la compra de dólares por parte del Banco Central tiene la contracara en la expansión monetaria, es decir, en la emisión que está haciendo de pesos para poder comprar los dólares. Y eso sería el factor que estaría empujando la inflación, que haría que la inflación no baje. Comprar dólares con pesos vive de renovar la deuda del Tesoro porque sobran pesos que ya tiene una tasa de interés real altísima. Con lo cual, ¿qué esperamos para febrero? Para febrero no esperamos grandes cambios en la inflación, si va a bajar un poquito, ¿sí? No mucho más, no creo que suba tampoco, pero va a estar ahí. Se va a mantener estable, por lo menos los números preliminares de la primera semana de febrero están dando eso, el rubro alimento prácticamente quieto, estaba dando un 0,6, el rubro alimento en la primera semana de febrero, con lo cual, te vuelvo a decir, el número de febrero va a ser estable. Pero como te decíamos al principio con Danisa, hay que seguir de cerca el tema del 2.9, porque el 2.9 ahora va a ser que si vos sos jubilados,
te suba la jubilación que vayas a cobrar en un 2,9%. Si vos tenés la asignación universal por hijo, va a ser que lo que cobrás te va a subir un 2,9%. La banda del dólar se va a ubicar mucho más arriba. Fíjense que el dólar ayer volvió a bajar, es el número más bajo en los últimos 3 meses. El mayorista cayó 13 pesos, está en 1.407, el número más bajo desde el 19 de noviembre, con lo cual la brecha está en el 12%, porque la brecha, el techo de la banda está en 1.580 pesos, que ahora hay que subirlo un 2,9%. ¿Sí? El dólar minorista, el de nosotros, en Banco Nación, está en 1.425 en el día de ayer, y el dólar blue también, igual, misma cotización, 1.425. Ahora, este arranque del 2026, la atención se corrió del precio del dólar hacia ¿por qué se sostiene la calma? La temporada de viajes, el financiamiento en moneda extranjera de empresas, de provincias, el crédito bancario en dólares, aparecen como piezas que pueden inclinar la balanza para que no haya movimientos bruscos en las cotizaciones. Pero también hay un trasfondo político, hay un trasfondo financiero, esta trayectoria de las reservas y la capacidad del esquema para atravesar el bache previo a la cosecha gruesa es fundamental. Por el otro, el precio del riesgo argentino y la posibilidad real de recuperar acceso a financiamiento externo, o sea, tiene que bajar más el riesgo país, un factor que se está volviendo cada vez más sensible. La pregunta que atraviesa todo esto es consistencia. ¿Cuánto tiempo puede sostener la calma del dólar antes de que cambie la estacionalidad, se recaliente la demanda por turismo o se mueva más el tablero de las tasas? La respuesta no depende solo del precio del dólar, sino de la microeconomía y de la continuidad de los flujos que alimentan la oferta, es decir, que las provincias se sigan endeudando. El puente hasta la cosecha gruesa evidentemente existe, no es automático, el financiamiento privado y el crédito en dólares, la acumulación de reserva y el equilibrio externo son datos para seguir mirando de cerca, repito, reserva, turismo, tasa en pesos, brechas, es tipo de cambio real, eso lo tenemos que mirar. Si el tablero se le mantiene ordenado al gobierno, la calma puede estirarse. Si alguna pieza se descoloca, se corre, el dólar podría volver a moverse cuando el mercado menos los espera. Cuando vos preguntás, la mayoría de los economistas, cuando vos le preguntás si el tema es si el dólar se va a recalentar, se va a poner nervioso o se va a mantener calma, la mayoría te dice, no, olvídate, febrero y marzo el dólar va a estar re tranquilo. Si bien es cierto que marzo aparece como un mes de mayor incertidumbre en función de la dinámica fiscal, monetaria y de los vencimientos que hay, el dólar, como lo mostró ayer, sigue bajando, el veranito cambiario gana algunos días más, sostenido por esta combinación poco habitual de factores locales y globales. Con todo esto lo que te quiero decir es que no esperes que baje la inflación en el mes de febrero y tranquilidad con el dólar, que es lo que está sosteniendo el ancla de la inflación. Lo dijo nuestro ministro de Economía, el señor Gabriel Esmale, a las 8:13.